Pues bienvenidas a Bright Call, a otro episodio de estos podcasts que están hechos para ayudar a todas las mujeres latinas e hispanas que están alrededor del mundo. A todas nos ha pasado que cuando migramos puede que nos perdamos y necesitamos a esa coach migrante que nos ayude a encarrilar nuestro camino y encontrar el lugar cierto en un lugar en el que no conocemos. Y más que nada, tener a alguien que también ha vivido la migración es muy importante. Nuestra invitada el día de hoy viene a contarnos de su profesión, de cómo ella ayuda a muchísimas mujeres latinas e hispanas en alrededor del mundo y a contarnos también un poquito de su historia migratoria para que la conozcan. Pues bienvenida, Cindy. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación y compartir aquí en nuestro podcast. Muchísimas gracias por la invitación. Estoy súper contenta y agradecida por esta invitación, así que nos la vamos a pasar muy bien y pues aquí a platicar un poquito de nuestra vida migratoria. Exacto, pues iniciemos. A ver, cuéntanos, ¿de dónde eres originaria y Ujú. cómo es que te vas a donde estás? Tú dinos en dónde estás y cómo es que llegaste hasta allá. Ok. Mira, soy originaria de la ciudad de Querétaro, México. Emigré hace 18 años, actualmente vivo en Barcelona, España. Yo no era una chica que quisiera emigrar, o sea, a mí digamos que este proceso migratorio me cayó como balde de agua fría, porque yo pues acababa de salir de la universidad, ya estaba en mi primer trabajo y yo pues era una chica que vivía en una ciudad, en ese entonces, hace 18 años, Querétaro era una ciudad pequeña que lo tenía todo, entonces era muy de mi familia, mis amigos, tenía un perrito en aquella época. Entonces, pues empezaba yo, pues mi vida profesional. Y por azares de la vida y del destino, conozco a mi marido. Él es de aquí, ¿no? Entonces, él lo traen de Barcelona a Querétaro a un proyecto. Entonces, él es informático y pues azares de la vida nos conocemos. Entonces empezamos una relación a distancia. Bueno, estuvo él 6 meses y después él regresó aquí a Barcelona y pues estuvimos como yendo y viniendo hasta que me propone matrimonio y entonces ahí como que mi vida cambia, ¿sabes? Fue como, y ahora, ¿sabes? El de, ¿qué va a ser de mi vida en otro país? Y así fue como Claro. empezó un poco mi vida, a grandes rasgos, mi vida migratoria. Ahorita que hablas de cuando él te propuso matrimonio, ¿qué Ujú. cosas pasaron por tu mente en ese momento? ¿De que dijiste, ay, chanfle, ya me tengo que ir a otro país? ¿O no te pasaba? ¿O cómo fue? Si puedes recordar un poco esa Ujú. sensación. Pues mira, yo que era una chica que no era muy aventurera en ese sentido de decir, voy a conquistar el mundo y voy a hacer, ¿no? Te digo, estaba yo terminé mis estudios de psicología, entonces, pues, estaba yo como, ¿qué voy a hacer, no? Ya cuando empiezas con esa vida de, ya traigo dinero, me voy a comer al mundo y voy a ir aquí, voy a ir acá, pero nunca me imaginé migrar y vivir en otro país. Entonces, cuando Juan Carlos, mi marido, me propone matrimonio, yo inicialmente fue como, no, como, ¿por qué me tengo que ir a otro lado? Pero también me pasó algo muy curioso, que ya casi, estando en un restaurante, estábamos Juan Carlos y yo en el restaurante, y voy al baño. Entonces, en eso, ya saliendo del baño, me topo con una señora mayor y su hija. Entonces la madre le dice a la hija, oye hija, ¿quién te regaló este suéter? Y le dice un novio que tuve, si yo me hubiera ido con él, mi vida hubiera sido diferente. Y yo atrás, escuchándolas, y yo así, ¡ah! Era la señal que necesitaba. Yo dije, me tengo que ir, porque yo no quiero estar como esta señora lamentándome qué hubiera pasado a mis 50 y muchos o 60 y muchos. Dije, no quiero estar así. Dije, necesito intentarlo y ver qué pasa. Y si no funciona, como me dijo mi madre en su momento, pues si no funcionan y no van las cosas bien, siempre tendrás tu casa y esta siempre será tu casa, ¿no? Entonces fue como que dije, me voy. Fue como que esa señal que yo necesitaba, decir, este es mi momento y necesito irme y aprobar.
son esos momentos mágicos, ¿no? De la vida, Ujú. donde nos llega a lo mejor el consejo de la amiga, de la prima, lo escuchamos a lo mejor en la televisión o como en tu caso, alguien que ni conocías en un baño echó el Ujú. comentario y fue como un balde de agua fría de, despierta porque es ahorita. Realmente me Claro. pusiste la piel chinita. Sí, a mí yo también cada que lo recuerdo fue como, ¡ah! Era la señal divina que necesitaba. Claro, claro. Y entonces te casas y se van directo a vivir a Barcelona. A Barcelona, exactamente. Llego a vivir a Barcelona y para mí fue un momento de choque porque fue de, pues, de vivir con mi madre y mis hermanas. Ahora, pues mira, estás en otro país, esta es tu nueva casa, ahora tienes un marido y todo cambia, ¿no? En ese momento yo no me sentía, yo ni lo pensé es más también, yo no me sentía como que, me sentía sin flexibilidad ante el cambio que yo estaba enfrentando. Ahora lo veo desde la distancia, pero cuando yo llego, pues, me siento como pez fuera del agua y empiezo a sentir mucha tristeza, mucho arrepentimiento, como de, ¿qué hice? O sea, estoy aquí sola en un lugar, no conozco a nadie, y empiezo a tener como desesperación de querer regresar. En algún momento fue como, no, este no es mi lugar, yo no quiero estar aquí. Y me sentí un poco aislada también, o yo me aislé más bien, y fue como no, no quiero estar aquí, no, no, este no es mi lugar. Yo no sabía que se llamaba duelo migratorio, no sabía hasta que empecé yendo, pues aquí en Cataluña pues, se habla catalán, entonces empecé a ir a clases de catalán, empecé a conocer gente y bueno, pues por ahí una amiga me dijo, pues es que lo que estás atravesando lo atravesamos todas y se llama duelo migratorio. Entonces yo fue como, Wow, espérame, ¿eso existe? ¿No? Porque yo me sentía que yo era la única por la que estaba atravesando esta tristeza, esta soledad, esta sensación de sentirme pez fuera del agua. Y dije, existe y tiene nombre. Entonces fue como una luz de esperanza, ¿sabes? Pero claro, esto también me trajo como muchos problemas de adaptación, problemas con la pareja, que a pesar de que pues hablamos el mismo idioma, hay muchas palabras que cambian, el tono de voz de los españoles es más alto, entonces yo a veces sentía que todo el mundo me gritaba, o sea, era como, pero ¿por qué la gente grita? Pero qué horror, porque todos están enojados todo el tiempo, ¿no? El no claro. entender la cultura, ¿no? Y decir, ay, no, no están enojados, es que así hablan, ¿no? No te lo tomes a mal, así hablan. Y yo era como, claro, porque los mexicanos y somos como muy de, hola, buenos días, cuando entramos a una tienda, por favor, podrías darme, y es aquí, es como, dame esto, y era como, qué horror, ¿Cómo ¿no? dónde está el por Entonces, favor? claro, claro, pero ¿por qué la gente es así? Claro, es la Entonces, parte de el descubrir sentirse que no, esto. claro, y que no encajas al todo. Y fíjate, tú te estabas yendo a un país en donde se habla el español, Ujú. entonces Claro. pudiéramos pensar que a lo mejor no ibas a tener este choque tan fuerte porque hablan español, Ujú. pero sí se Claro, tiene, a pesar de que sí, hablamos el español, tenemos también diferentes modismos y diferentes maneras de expresar. exactamente, Entonces es ¿no? una adaptación completa. Sí, 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 total. Y como te decía, también una de las cosas que es muy importante al momento de emigrar es nuestra flexibilidad. Y yo realmente sentía que yo no tenía flexibilidad y estaba yo preparada para el cambio, ¿no? Entonces, cuando yo no estoy preparada para el cambio, todo se me viene como una montaña y yo todo lo veía negro y gigante. Y cuando esa amiga le pone nombre a todo lo que estaba sintiendo, Ujú. te ayudó en a lo mejor no sentirte tan mal de estarte juzgando, porque tendemos a juzgarnos. Ay, Ujú. estoy muy llorona, ay, estoy muy enojona, pero Ujú. cuando ya le Claro. pones un título a todo lo que te está pasando, ¿se te hizo más fácil este camino del duelo migratorio? Sí se me hizo más fácil porque pude entender de decir, ay,
pues empecé a leer, dije, ay, estos son los síntomas que pasa y estas son todo lo que siento es lo que estoy leyendo es lo que estoy sintiendo. Dije, ah, ok. Pero aún así, yo tal vez en ese momento necesitaba otra ayuda, ¿no? Para decir, sí, ya lo sabes, qué es lo que te sucede, ahora vamos a ver que hay luz al final del túnel, ¿no? Porque el hecho de adáptate a un país que no es el tuyo, empieza a buscar un trabajo, claro, te vas a encontrar con muchos nos de muchas cosas. ¿No? Entonces, claro, ahí es donde también muchas veces mi autoestima se veía como más abajo de no estoy encontrando trabajo, no me estoy adaptando. A veces buscaba necesito algo que mi paladar recuerde, ¿no? Así como un taco o algo, ¿no? Claro, Desde ahí, ¿no? Tienes el duelo hasta del paladar. Entonces sí. era como muchas cosas al mismo tiempo se juntan. ¿No? Si fuera solo el duelo y dices, bueno, estoy triste, no, pero es que también tengo que buscar trabajo, no, pero es que también tengo que hacer amistades para no sentirme sola, no, pero es que también tengo que arreglar todos mis papeles, entonces tienes muchos frentes abiertos. Y entonces estás tú así ¿Y como, y ahora aquí, y ahora un poquito de acá, como y un que poquito qué de acá, sigue? y entra la desesperación y que sigue, ¿no? Claro, ¿Y qué sería lo más desafiante a lo que te enfrentaste al momento en este proceso de migración? una de las cosas, bueno, desafiantes a nivel profesional, pues el entender también cómo funciona todo a nivel laboral. También creo que para mí ese fue un desafío. En mi proceso migratorio de estos 18 años, también he tenido dos tipos de desafío que para mí creo que me han marcado, ¿no? Uno, el primero ha sido el duelo de mi papá, ¿no? Fallece mi papá y yo estoy aquí. Entonces, y que poco se habla también del migrar y en esa pérdida de los padres, ¿no? Y que me ha tocado vivir y es súper duro. Entonces, ese desafío cambió también mi vida y mi perspectiva de vida, ¿no? El salir corriendo a México y pues ya no llegar a nada, ¿no? Ya no llegar al funeral, ya no llegar a nada porque no te da tiempo, no es como que ay, necesitas una máquina transportadora y ya estás ahí en un segundo. No, es como que te Exacto, llaman, quieres salir corriendo, pero en ese corriendo igual pasa un día o dos porque no hay vuelo, por lo que sea, ¿no? No puedo salir al exacto. aeropuerto en este momento y necesito un vuelo, ¿no? Como en las películas. No. Entonces, ese duelo que lo viví con mis hermanas y vine yo después, al poco tiempo, a los 15 días, pues estaba yo trabajando, tampoco podía como tomarme unas vacaciones. Regresé a los 15 días del fallecimiento de mi padre y fue como, ¿y ahora cómo sigue la vida, no? Ahora empiezo a ver todo diferente y todo sigue igual en tu alrededor, pero tú eres diferente. O yo me sentía diferente. Claro, Estoy pasando por un duelo que nadie me entiende porque no tengo a nadie alrededor que haya conocido. O sea, sí está mi pareja, pero claro, no tienes toda esa red que te apapache. claro. Personas que conocieron a lo mejor a tu papá o tus Exacto. hermanas Ujú, y tener ujú. ese vínculo cercano que ayude un poco al duelo. Pero Claro, a mí me pasó muy igual, ¿verdad? Mi mamá fallece y después regresas acá y pues vive el duelo solita. Y exacto. los pocos que te hablen para ver cómo estás, porque todo Claro. mundo continúa su vida. Y entonces para la semana Ujú. ya se Claro, olvidaron claro. que tuviste una pérdida tan grande y que Ujú. aparte estás en otro país. Claro, Eso es muy claro. duro. Sí, 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 que no tienes y que pasas por las calles y no tienes el recuerdo de decir, ay, mira, aquí estuve con mi papá pasando por esta calle. Pues no, no hay nada, ¿no? Que me claro, recordara, pero más sin embargo era una tristeza ahí interna muy fuerte y decir, ¿y ahora cómo sigue la vida sin mi padre? ¿No? Sí, y fue una etapa mencionabas, dura, disculpa, fue una etapa dura, esta de claro, duelo. sí. Y mencionas que después también fallece tu mamá. Exacto. ¿Cómo Sí, fue esto? ¿También te tocó fuera en el extranjero o tuviste chance de ir a despedirte?
Pues mira, con mi mamá fue diferente porque mi madre, bueno, pasaba por una enfermedad, por lupus, entonces pues tenía entradas y salidas del hospital y pues así duró casi, no sé, 10 años, un poquito más, pero bueno, se rompe la cadera y ya se la había roto un año atrás, entonces en el 2020, en febrero de 2020 se vuelve a romper la cadera. Y bueno, pues yo voy a México a ayudar a mis hermanas pues con todos los cuidados porque ya había salido del hospital. Entonces, pues ahora venía pues el cuidado en casa. Entonces, yo llego a México pues con la idea como de cuidarla y de estar con ella. Entonces, te digo, era febrero del 20. Entonces, a la semana las cosas se complican y cae al hospital. Entonces, yo te digo, tenía exactamente una semana de haber llegado. Y bueno, pues nos dicen, ¿sabes qué? No hay nada que hacer porque el hígado está muy mal y ya, ¿no? Entonces era como a esperar, me acuerdo, y me tocó a mí que la doctora me dijera, entonces era que empiezo como un shock. ¿Y ahora qué? ¿No? Y entonces empieza esa sensación de pérdida de tu madre y aparte el sentimiento de orfandad. Dije, ya no está mi papá, mi mamá se va, ¿y ahora qué? ¿Qué sigue? Fue un momento súper duro, que, que era que yo de repente me sentía como zombie, de esto no me está pasando, como no. Y bueno, pues pasa toda la parte del funeral. Aquí sí me toca afortunadamente el funeral, pasar unos días con mis hermanas, arreglar muchos papeles también, porque parte de eso, pues me toca arreglar mil papeles, nos tocó. Y bueno, pues me toca el momento de regresar, pero entre el COVID. Entonces, en México todavía no estaba el COVID, pero creo que el 14 de marzo cierran fronteras aquí en Europa. Yo estaba en México, tenía un vuelo para el 21 de marzo. Entonces, Juan Carlos me decía, pues si quieres, quédate. Pero yo pensaba, me quedo, pero y aquí todo está bien, pero si cierran fronteras en México, o sea, y como nadie sabía nada, yo dije, no, pues mejor me voy. Tomo el vuelo, Ciudad de México, Madrid, Madrid, Barcelona, llego al aeropuerto de Madrid, vacío, una cosa impresionante. Claro, en México, yo un día antes estaba por el centro comiéndome un elote ahí en Querétaro, o sea, y toda la vida seguía normal, ¿sabes? Y Sí. llegar al aeropuerto y verlo vacío, todo cerrado, fue impresionante. Y la gente así como nadie nos acercamos con nadie, los poquitos que estábamos. Entonces fue una cosa muy impresionante. Llegué a Barcelona, Juan Carlos no pudo ir por mí, tomé un taxi. Pues aquí salían a aplaudir a las 8 en punto de la noche, por agradecimiento a médicos, enfermeras y todo esto. Entonces todos los días la gente salía a las 8 en punto de la noche a aplaudir a sus balcones. Entonces, yo justo llegué a esa hora. Me tocó que estaba el taxi estacionándose, estoy abriendo la cajuela para sacar mi maleta y empiezan los aplausos. Entonces, todos los vecinos se dieron cuenta que ya había yo llegado. Y yo sí, gracias Oye, fue vecinos. como Yo sabía que me iban a de, recibir también. claro, fue como de esas novelas coreanas, ¿no? Que ahora andan muy de moda. Entonces, algo muy parecido, de que llegas y de repente algo sorprendente pasa y pues llegaste y todo el mundo te aplaudió, bienvenida. Y yo, gracias vecinos, gracias, ¿no? Sí. Pero ¿Y después cómo vino ahí fue una ese parte, duelo? claro, después vino una parte muy dura que fue el pasar el duelo con un encierro. Entonces fue súper duro. Yo me sentía tan deprimida, tan triste, y que no podía salir a la calle, a que mis amigas me dieran un abrazo, a distraerme un poco, a caminar, no podía hacer nada. Entonces, una vez a la semana salía al supermercado y yo me acuerdo muchas veces salir con la mascarilla, ¿sabes? Todavía guantes y mil cosas, con el miedo incluso también, ir llorando por la calle. Claro, nadie se daba cuenta y nadie se fijaba en mí porque yo traía la mascarilla, las gafas, todo. Nadie se daba cuenta Te de mi tocó de llanto. andar de incógnita, Exacto. entonces más fácil también como quiera.
porque cuando uno, no Claro, sé, a mí me pasa que me da la tristeza y me pongo a llorar, pues ahorita no andamos de incógnitos, entonces sí, todo el mundo es como que, ¿qué le pasará? claro, ¿No? exacto. ¿Qué le pasa? Pues en este caso, mira, no, nadie, y lloraron los lagrimones. Entonces, ha sido Ay, un momento muy duro. eh, Ese año fue súper duro, del que yo me sentía súper deprimida, súper triste y que como que no encontraba consuelo en nada. Y el sentirme como, pues, ¿y ahora quién me va a sostener? Ya no está papá, ya no está claro. mamá, ¿quién me va a sostener? Ahora es como que estoy solita, ¿no? No tengo hijos, entonces también era esa sensación de, no, y siempre fue del no, nunca fui una mujer que quisiera tener hijos, pero en ese momento hasta me lo planteé, ¿sabes? De, y después se fue de, no, Cindy, es que nunca lo has tenido y ahora fue como ese momento de, sí, y fue después que dije, a ver, no, es mi tristeza la que está hablando y no soy yo. Dije, ok, pero sí te hace replantearte muchas cosas de tu vida. El duelo, el COVID, de esa fragilidad, ¿no? Que tenía. Entonces fue un momento muy duro. Busqué ayuda con una tanatóloga porque yo sentía que todo lo que me estaba pasando no era normal. Me dio mucha tranquilidad el que me dijo, tranquila, es normal, pasará tal. Y fue como, ok, sí, esto es normal, perfecto, ¿no? Entonces también ahí siento que me dio una cierta tranquilidad en todo este proceso. Porque, ¿sabes? Es la primera vez que yo escucho eh, la palabra huérfana utilizada en este contexto. Y es que es cierto, llega el momento en que ya no tienes papá, mamá y estás huérfana. Y quieras o no, aunque estemos grandes, aunque ya seamos adultos, sabemos que siempre tenemos ese colchón seguro. Y aunque estemos en la migración y estemos viviendo en otro país, sabemos que tenemos a nuestras personas en nuestro país esperándonos y al momento de ya no haber eso, debe de ser muy difícil. Y lo mejor que buscaste ayuda y pudiste salir adelante. Es muy importante. Y Sí, hablando ya claro. de todo Ujú. esto de las tanatólogas, psicólogas y de todo lo que pasamos cuando migramos, ¿cuándo fue ese momento en el que todas estas experiencias se acumularon de tal manera que tú dijeras, tengo que empezar a hacer a lo mejor estos cursos extras o esto otro para empezar otro camino profesional? Ujú. Todo esto me empieza en el 2018 cuando pues yo trabajaba en recursos humanos, propiamente en selección de personal, seleccionaba perfiles informáticos, toda la parte de programadores, analistas programadores y trabajaba en una consultora. En ese entonces, no sé ahora cómo esté el mundo informático, en ese entonces había pleno empleo en este país de informáticos, es decir, no había. Entonces yo me tenía que prácticamente robar a la gente de otras empresas para que vinieran a trabajar a los proyectos que los que trabajaba mi empresa y esa empresa también pues tenía clientes externos a que le mandábamos gente, ¿no? Entonces ahí estuve en este trabajo casi 9 años más o menos y hubo un momento del 2018 que dije, ya no quiero hacer esto. Estoy cansada, como que yo sentía que ya no tenía un crecimiento profesional, eh, ya no me motivaba, que ya no, ya no quiero estar aquí, a pesar de que tenía buen ambiente laboral, ya no, perdí la ilusión. Entonces estuve todo ese 2018 y 19 como el hacia dónde quiero ir, ¿no? O sea, es decir, ok, sí, ya no quieres este trabajo, perfecto. ¿Y ahora qué quieres hacer? Como para dónde jalo. Y empieza esa crisis profesional de para dónde. En el 2019 pues decido estudiar coaching. O sea, dije, bueno, voy a empezar coaching y de ahí pues algo me saldrá o algo más se me ocurrirá. Y empiezo a estudiar coaching en el 19 y bien, casi al finalizar mis estudios de coaching, la profesora nos dice, bueno, pues si quieren ser coach, sí, pero ¿de qué y cómo? ¿No? Entonces nos deja crear un proyecto
Y entonces aquí es cuando creo coaching para mujeres que migran, como con esa necesidad de decir, yo he pasado por un duelo migratorio, sé lo que se siente y esto hace falta que dice, que la gente lo conozca y que sepamos que esto existe, que muchas veces cuando migramos nuestra autoestima baja, que no nos sentimos ni de aquí ni de allá, que a veces perdemos identidad y atravesamos por un montón de cosas. Muchas veces nos tenemos que reinventar profesionalmente porque a lo mejor estudiaste una carrera que en tu país de acogida pues no lo puedes homologar, no puedes ejercer y entonces es como, ahora toca reinventarte. Entonces si dices, y después de todos los frentes abiertos que tengo, me toca reinventarme por dónde. Entonces muchas veces nos sentimos perdidas, pero muchas veces me sentí perdida. Entonces dije, esto es lo que quiero hacer, ¿no? Dije, voy a hacer coaching para mujeres que migran. Bueno, mi profesora dijo, pues me gusta, es buena idea, y dije, perfecto, por aquí voy a empezar. Entonces la idea que yo tenía inicial era que sea presencial en Barcelona. Entonces dije, pues sí, me monto un consultorio y empiezo allí. Pero bueno, pues empieza el 2020 y yo dije, 2020, este es mi año, voy a empezar con mi proyecto. Pero claro, mi madre se cae a finales de enero, entonces pues empieza COVID, pues de ahí todo va para abajo. Entonces todo ese año 2020 para el proyecto. Dije, si yo no me puedo sostener a mí misma, no puedo sostener a otra persona. Entonces dije, necesito estar fuerte yo emocionalmente para poder acompañar. Porque si no, le dije, las dos nos vamos a poner a llorar y esto no va a ir a ningún lado. Entonces Sí. empecé hasta el 2021, empecé con mi proyecto, pero ya como que yo sentía que el mundo había cambiado, que esa idea que yo tenía de mi proyecto presencial y todo esto ya no era. Entonces empecé a publicitarme en redes y esto, y empecé a tener chicas que vivían en otros países. Entonces dije, el camino presencial no va por ahí. Dije, esto lo voy a hacer online y online lo estaba haciendo hasta la fecha. Y así fue cuando creo este precioso proyecto. Qué bonito. Y a ver, pues avienta el comercial. ¿Qué es lo que hace una coach migrante? ¿En qué cosas específicas puedes ayudar a alguien que está viviendo en otro país? ¿Ok? Sí, mira, yo me centro principalmente en mujeres latinas que han emigrado a otro país y por el motivo que sea, no se han integrado al país y no se sienten todavía que están llevando una vida plena en donde han decidido vivir. Entonces yo principalmente pues hago ese recorrido del duelo migratorio, cómo están tus emociones con respecto al duelo, qué has perdido con el hecho de emigrar, porque emigrar nos da muchas cosas, pero también perdemos otras. Entonces, como el ser muy consciente en dónde estoy a nivel, con mi duelo migratorio, dónde estoy y hacia dónde quiero ir también, ¿no? El mejorar tu autoestima, súper importante cuando nosotros migramos y vamos a pedir un trabajo, necesitamos saber cómo, esta soy yo, esto te puedo dar, esto yo te puedo ofrecer. Y bueno, tengo tres patas. Y la otra es como la reinvención profesional. Yo estudié una carrera en mi país, pero por lo que sea no lo puedo homologar o no puedo ejercer. Entonces, como desde la creatividad, ¿qué puedes hacer? ¿Cómo Claro, me reinvento? Entonces, abarco principalmente estas tres patas dentro de mis procesos. qué interesante. Y estoy segura que muchísimas de las latinas que nos van a estar escuchando, que nos están escuchando, pueden estarse preguntando, haciéndose estas preguntas de ¿y ahora qué? ¿O para dónde voy? Porque pues sí, a veces llegas también con una idea, ¿no? Hay muchísimas que migran y dicen, no, es que yo me voy a ir, voy a trabajar en esto, no sé qué, y llegan y luego, ay, ya no, en lo que pensé ya no se dio, ya no Claro, pensaron a lo mejor en que el título necesitaban claro. homoglobarlo, Ujú. muchísimas cosas que a veces vienen y hacen un crash y entonces Claro, empieza el claro. sentirme mal y todo esto. Qué importante contar con profesionales como tú, que puedan venir a ayudar y darnos a lo mejor esa fuerza, ese empuje para que se animen a hacer cosas Claro, diferentes. claro,
claro, claro. Y todos los cambios que sufrimos también al momento de emigrar, porque emigrar no solamente es cambiar de país, también cambia, internamente cambias muchas cosas, ¿no? Te abre la mente a conocer y explorar nuevos mundos, nuevos territorios, y viene, indiscutiblemente viene un cambio interno fuerte. Claro. Ahora, me gustaría hacerte una pregunta que puede ir para ayudar a las latinas. Por tu historia, siento que eras apegada a tu Ujú, familia y a tus ujú, hermanas, a tus padres, ujú. que tenían una familia unida. ¿Qué les dirías a todas esas mujeres que sienten culpa o impotencia de no estar cerca de sus familiares y a veces estas emociones no les permiten vivir al 100 en donde les tocó estar? Ujú. Buena pregunta. La culpa siempre ha estado. Yo creo que la culpa siempre ha estado, por ejemplo, en mí estuvo el sentirme culpable de, pues, he dejado a mis padres y cuando regreso a mi país, cuando regreso a Querétaro, el ver cómo también los padres van cambiando y van envejeciendo, ¿no? Como, pues, por ley de vida, no son todos, ¿no? Entonces, y el sentir esa culpa, pero yo el consejo que les doy es, no vivas desde la culpa, sino más bien desde la responsabilidad de, estoy lejos y desde la distancia, ¿qué puedo hacer para ayudarlos? Si es que necesitan ayuda. O sea, muchas veces hay, pues, gente que envía dinero a su familia, ¿no? A sus papás, ¿no? Y esa es una forma de ayuda. Entonces, yo creo que lo que todo padre quiere, pues, es vernos felices, ¿no? Entonces, si nuestra decisión ha sido, pues, vivir en otro país, pues hay que vivirlo, ¿no? Pues, desde ahí, desde la felicidad y desde estar presentes. Afortunadamente ya las redes sociales ayudan un montón a esto, ¿no? Ya las Sí, redes sociales, el WhatsApp, las videollamadas, o sea, todo esto ayuda a que estemos más conectados con nuestra familia, que nos vean como qué claro. estamos haciendo, que nos puedan ver nuestro día a día, que puedas llamar, ¿no? Y puedas verlo. Sí, Y entonces, también creo que ujú, encontrar herramientas, ¿verdad? claro, Que nos claro, puedan ayudar un poco a salir adelante. claro. Es duro ver envejecer a los padres, porque si los ves por videollamada y todo esto, y bueno, pues cuando después de un tiempo vuelves y los ves ya en vivo y a todo color, dices, mi padre, mi madre están envejeciendo, y yo empiezo a sentir culpa por no estar, no poder acompañarlos al médico, tal, pero yo siempre digo, ok, no puedes estar físicamente, pero ¿de qué otra manera puedes ayudar? ¿No? Aquí se Claro. necesita como la creatividad a mil para poder, ¿no? Estar allí sin estar. Qué hermoso consejo das, porque creo que hay muchísimas tarde o temprano se nos viene esta culpa, ¿sabes? No, Entonces es una claro, manera muy diferente de verla, como dices, buscar esa creatividad de qué voy a hacer para yo sentirme lo mejor posible. pero y en la medida Eso, de lo posible, ve y disfruta de tus padres, ¿no? Creo que tener el que alguien tenga a sus padres vivos, yo creo que es un regalo maravilloso, y el que te puedas ir. Y yo siempre ese consejo doy, ¿no? Ve y disfruta a tus papás. No, es que me hicieron cuando yo era niña. Pues sí, sí, hay muchas cosas que nuestros padres hicieron, pero muchas veces fue sin pensarlo, ¿no? O inconsciente. Pero ve y disfruta de ellos porque no sabes. claro, qué hermoso regalo de consejo nos acabas de dar. Y si pudieras tú decirles a todas las que llegamos a otro país, ¿cuáles serían los errores que cometemos al migrar? ¿Podrías Yo creo pensar que en uno de los alguno? errores,
Sí, yo creo que uno de los errores que cometemos es no prepararnos para el duelo migratorio, o al menos yo no me preparé para el duelo migratorio, ni sabía que existía, ni sabía que cómo iba a cambiar mi vida, cómo iban a cambiar mis vínculos emocionales, cómo iban a cambiar mis costumbres, cómo iba a cambiar mi identidad. Yo no lo sabía y muchas mujeres llegamos, y hombres también llegamos como que ay, sí, voy a migrar, voy a cambiar de país, todo será maravilloso, voy a encontrar un trabajo y tan, tan. ¿No? No, por el camino hay muchas pérdidas. Entonces, el ser muy consciente que vas a atravesar por un duelo migratorio, igual fuerte, igual no tanto, pero habrá un duelo migratorio, ¿no? Y ese es el horror más común de pensar que todo va a ir de una manera lineal y que todo me va a salir perfecto. No. Otro error que cometemos es migrar sin tener un objetivo claro, como el para qué estoy migrando, ¿no? ¿Qué quiero con esta migración? ¿Hacia dónde quiero ir? Sin tener foco ni claridad hacia dónde quieres caminar. Entonces, muchas veces es como, pues sí, porque mi primo, el hermano, me dijo que si me venía aquí y trabajaba iba a ganar dinero y todo me iba a ir maravillosamente bien. Pues a lo mejor no. Entonces, este es otro error que se comete, como idealizar los países, ¿no? Mi país está mal, pero voy a ir a este que va a ser perfecto y maravilloso. Entonces, no existe el país perfecto. O sea, pues, hay países que tienen cosas buenas y a lo mejor otras cosas a mejorar, pero no idealizar al país al que vas. Otro error que se comete mucho es el compararme. ¿No? No, porque la que yo veo en TikTok, la que yo veo en Instagram, mira, yo ya la veo súper adaptada, yo ya la veo que tal, y yo estoy en el hoyo, y entonces tal, ¿no? O comparar tu país también. Es que en México las cosas iban así, y aquí esto es horroroso, tal, ¿no? Es mucha comparación. Entonces, si vives desde la comparación, vives desde el enojo, y esto no funciona. Entonces, tendemos mucho a compararnos y a comparar nuestro país, que esto era maravilloso. Y muchas veces también idealizamos, desde la distancia, idealizamos también nuestro país. ¿No? Claro. Entonces, ni idealizar ni uno ni otro. Vivir el Yo creo que momento, esos son vivir los donde principales. estás, Claro. las experiencias que te tocan y lo que te Ujú, toca, bienvenido claro, y a seguir para adelante y claro, tratar de reinventarnos cuando sea necesario y buscar ayuda cuando también sea sí, necesario. claro, claro, claro. Y pues para cerrar, me gustaría que te echaras el comercial, donde te pueden encontrar, para que si están ahorita perdidas, ya no pudieron trabajar en lo que querían o se fueron porque el marido lo mandaron y pues ahí vas y luego tú pues ya no tienes ahora qué hacer. Entonces, búsquense a una coach migrante como Cindy que les vaya a ayudar a cerrar todos estos capítulos y empezar a abrir nuevos. Este es Dinos otro dónde te tema, ¿eh? encuentran. Esto que dices. Sí, déjame hago un paréntesis. Esto que dices es otro tema, ¿no? Muchas veces también las mujeres, o hombres también, ¿no? Pero migramos por el acompañar al marido porque le han ofrecido y tal, y a veces es el sueño del marido, pero no es nuestro sueño. Y entonces ahí, uff, es para otro tema, es Nos para otra tendremos, entrevista. oye, nos tendremos que echar otra entrevista. Estoy segura que vamos a tener muchos likes y nos van a pedir hacer otra. Y que nos digan qué temas Sí, y, claro. y Porque sí, esta es porque sí otra, ¿no? está Ahora muy me toca interesante reinventarme este. del sueño que no es mío. Claro, Yo claro, no quería migrar, pero yo acompañé a mi marido y ahora estoy aquí y no quiero estar aquí. Y me ha claro. tocado acompañar a chicas con este tema y es un temazo, por eso te lo digo. Volviendo al comercial, ahora sí. Estoy Sí. en Facebook y estoy en Instagram como cindyrodríguez.coach y también puedes visitar mi página web cindycoach.com. Y también, pues, me gusta generalmente cuando contactan conmigo, lo que yo llamo hacer un cafecito virtual, es conocernos, es, pues, platicarles cómo trabajo, pero que también me platiquen para ellas cómo están, qué quieren trabajar, para ver también si yo soy la persona que les puede acompañar en este proceso. Entonces, pues, también les invito a hacer un cafecito virtual conmigo. No tiene ningún costo el cafecito.
Súper bien, pues vamos a poner todos tus datos al pie de esta entrevista y para que todo el mundo te pueda contactar, seguir tus redes, también en sus redes sociales, en Instagram, da consejos muy ad hoc a lo que todas estamos viviendo, todas las que vivimos fuera. Entonces, también para que sigan su Instagram y conozcan un poquito más de Cindy. Y pues nada más agradecerte, mandarte un abrazo muy fuerte hasta Barcelona y pues muchísimas gracias por haber aceptado la invitación y abrirte y contar tu historia. Muchísimas gracias por la invitación. Es la primera vez que hablo de mis duelos, mira, y la verdad es que me ha gustado también abrirme y abrir esa parte, ¿no? Que como que la tenía como tan íntima y también me ha encantado podértelo compartir y que me hayas dado esa confianza y ese espacio para poder platicar mi historia y me ha encantado. Ay, no, hombre, de nada, la verdad que yo agradecida de que hayas aceptado la invitación y estoy segura que esto va a ayudar a muchas que, así como yo, que estoy viviendo ahorita un duelo de mi mamá, les va a ayudar también escuchar tu historia y escuchar que sí se puede salir adelante. Muchísimas gracias. Gracias a ti, que estés muy bien. Todo mundo, no se olviden darnos like, seguirnos en Claro. nuestras redes sociales, YouTube, Instagram, Facebook, para que no se pierdan ninguna entrevista. Nos vemos, adiós. Adiós.